En este episodio les voy a hablar de una colección en específico. Estamos hablando de Terapagos EX Ultra Premium Collection. ¿Por qué les traigo esta caja de colección ahora mismo? Bueno, esta caja de colección reúne diferentes sets de la era de Escarlata en Violeta y es muy interesante porque ahora todos estos sets van en subida. Tenemos desde Obsidian Flames hasta Stellar Crown, tenemos por otro lado Temple Force, tenemos también Twilight Masquerade, Paradox Rift. Son sets que vienen con diferentes hits. Tenemos por Stellar Crown este Bulbasaur, ilustración especial. Tenemos el Charizard en Obsidian Flame. En este video voy a hacer un énfasis especial y quiero cambiar un poco la temática. Quiero darles un poco de información de acerca de qué es esta colección para esas personas que no son parte del mundo TCG, y también quiero que los que son parte del mundo TCG aprendan un poco. Hoy voy a hablarles de el artista, la inspiración, las compañías y las diferentes clases de cartas que hay en este set. Este artículo combina perfectamente con el lanzamiento de la 9ª generación en los juegos de Pokémon. Por otra parte tenemos Pokémon Índigo, donde en el episodio de Con el Colgante empezó todo, segunda parte, se puede ver claramente cómo Terapagos tiene una rápida aparición. Terapagos está basada en la tortuga marina verde y está basada en la leyenda japonesa Minogame, que tiene una distintiva cola de algas en la parte de atrás colgada de su caparazón, similar a una capa de lluvia de paja. De ahí su nombre, que significa tortuga con capa de lluvia. Cuando hablamos de las cartas de promoción, estas cartas de promoción tuvieron una gran intervención de la empresa 5 Band Graphics. Sumado a eso, una de las cartas especiales de Terapagos tuvo una gran intervención del artista Aaron Jeffery. Aaron Jeffery es conocido en el mundo de Pokémon por tener diferentes intervenciones en diferentes sets. Este tuvo también intervención en el cofre de 25 aniversario de Pokémon y también tuvo intervención en la Ultra Premium Collection de Charizard. Todos estos procesos y diseños fueron autentificados por la empresa Beckett Authentication. Si esta es la primera vez que usted está mirando uno de mis videos, lo invito a que le dé clic al botón de me gusta, deje su comentario, active la campanita para que no se pierda ningún video y me siga en las otras redes sociales. Aquí vamos a estar subiendo videos todos los miércoles, pero además voy a estar haciendo un challenge, diferentes redes sociales que no se puede perder. Con cada interacción que usted tenga con mi canal me va a apoyar demasiado. Tengo un proyecto que es abrir mi propia tienda, que es la comunidad de Pokémon. Tenga en cuenta que en este canal voy a subir videos en inglés y en español, pero en cada video tiene la opción de que usted pueda aprender los subtítulos. Tengo subtítulos en coreano, inglés, japonés, francés y demás, así que no hay una excusa porque usted no vea mi video. Bueno, como ya podrán ver, este es el precio. Conseguí, siento que a un precio regular, ni barato ni caro. Estuve mirando en diferentes tiendas y vi desde los 150, sí, más o menos 100. Miren esta salvajada, es que ni siquiera cabe en la cámara. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, a abrir esta hermosura. Tenemos nuestro bello Terapagos por este lado, bien azulito. Mire cómo tienen todos estos detalles la caja. Está muy lindo, todas estas líneas. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con nuestro coin y nuestros dados. A ver. Miren. Miren esto, tenemos nuestros protectores de cartas. Miren esto. ¿Esto es para las promo cards? No. No, esto se va a ver muy chimba, parce. No. Veamos la cámara. Venga, nos vemos un spoiler ahí rapidito. Aquí. Vamos a meter la manito a ver qué más encontramos. Tenemos nuestras energías holográficas. Energías holográficas. Lindas, divinas y preciosas. A ver, vamos por ahí. Vamos por ahí. No, nada. A ver, vamos a ver. Miren esta salvajada de arte. Miren esos colores. Como se... Tenemos nuestras promo cards acá.
Vamos a darle una vueltica y... A ver, empezamos con nuestro Cinderace EX. Si ven ese holograma, miren. Tenemos a Lapras EX, Terapagos EX, señores y señoras. A ver, es como lento en esta apertura. Vamos a ver, vamos a aumentarle el nivel. Vamos a dejarle por acá el código. Tiene como un patrón, ¿no creen? Tenemos nuestro estuche. Déjanos sacarte. A ver, es como en plástico, sí, es un plástico. A ver, aquí voy a guardar nuestras cartas. Sería genial que hubieran paqueticos acá. Bueno, vamos a tener ahí para guardar nuestras cartas. No nos falta nada, no, pero miren, se alcanzan a ver ahí. Lindo. Y miren por este lado, la Pokébola. No, muy lindo. Miren, hasta esto no se alcanza a ver en la cámara, pero miren, tiene este holograma. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Vamos a ver qué nos trae esto. Tenemos 1, 2 Stellar Crown. Tenemos 1, 2 Twoller Masquerade, Temporal Force, Fire of Rift, Radiant Flames, 2 y 2, a ver. Y a ver por este lado que tenemos. ¿Qué les parece si empezamos con Temporal Force? Cuéntenme a ver qué he hecho. Ya llevamos casi un mes subiendo videos sin falta. Y estoy muy feliz de hacer videos aquí. Me gusta, lo disfruto. Estoy tratando de brindar rápida solución a la cámara, perdónenme. Esta era sí. A ver, uno acá. Energía de fuego. Carvana. Ikens. Turtwig. Déjame ver. Ilustraciones como live action, como que se ven en la vida real. Me parece muy chimba. Me gusta mucho. Delcatty. Melmetal. Fíjense. Y nada por este lado. A ver. Me parece muy chévere cuando tienen ilustraciones que son casi realistas. La verdad es que me encanta eso. También cuando tienen como ilustraciones antiguas, y así lo podemos hablar, como clásicas, como caricaturesco, clásico, como las caricaturas de Disney. Miren ese Latias. Divino. Pero es que miren qué salvajada. O sea, yo sé que el concepto de la carta es algo, no sé, muchos lo odian, muchos les gusta, pero a mí me parece una salvajada el holograma. Miren, ¿por qué las cartas no tienen ese holograma? O sea, las cartas de Pokémon, nuestros altos alternativos o full arts o algo así. Tenemos otro Latias. Y bueno, a ver qué empecemos con este. ¿Por qué no? Les he dicho ya varias veces en otros videos que yo tengo una gran colección de cartas en Colombia. Y miren este Polygons Full Art. Ese es el alternativo, ¿no? Y tenemos un full. Necesito el Umbreon de $1,600. Bueno, no es todo el tiempo. Yo la verdad es que, como les conté, creo que ya les conté en otro video, yo tomaba el dinero de mis onces y lo guardaba con el fin de poder comprar cartas de Pokémon o de Dragon Ball o álbum. Bueno, este tiene un álbumes pequeños. ¿Qué es esto? Yo nunca había visto este Pokémon. ¿Sabe qué también parece? Como una casa de los picapiedras. Spoiler. A ver, ¿qué nos sorprende por aquí? Larry. Trainer Gallery. Excelente. Eso sería mejor. A ver, perdón, por aquí. Y bueno.
vamos a ver cómo mejora todo esto. La verdad es que a mí me encanta abrir paqueticos. Es tomar ese bulk, dar un porcentaje y pues por esta parte en Lo Collectors estamos tratando de brindar la idea y el servicio de que cada vez que tú compres en Lo Collectors tomes eso que abriste, el plástico, el papel, no lo traigas y nosotros lo vamos a llevar a un centro de reciclaje. Esa es la idea. Sí, porque bueno, es muy lindo abrir cartas y todo, pero al final del día, si nos ponemos ya un poquito más técnicos, pues es papel, son árboles. Y no me gusta mucho la idea de solo abrir y guardar o abrir y botar. La verdad es que no disfruto eso. Sí, yo tengo una caja grande guardada con los paquetes. Sí, con estos paquetes, con los paquetes plásticos que envuelven, no sé, todo el set. Y bueno, los invito a que ustedes hagan lo mismo cuando vayan allá a casa. Guarden esos paquetes, miren un centro de reciclaje, miren a ver dónde pueden enviar esas cosas. Y pues es algo que pues el planeta va a agradecer. Miren esta ilustración muy bonita. El planeta va a agradecer mucho y pues así le damos otro enfoque también a lo que es el desperdicio de material al abrir estas cartas. Yo sé que por ahí también mucha gente vende las ETB vacías, también venden como los sleeves y también venden así los códigos y demás, pero pues ya que ustedes si tienen por ahí book, brinden eso a ese tipo de tiendas. Esto me encanta mucho porque la primera vez que vi esta carta fue para Año Nuevo y precisamente miren, divino. Tómense el tiempo de mirar qué tiendas locales ustedes tienen y lleven su bulk a esas cartas. Les van a dar tal vez créditos o tal vez no, pero pues intenten a ver qué tal. Y miren esta hermosura. Sí, Alakazam Olom. Y bueno, hasta el momento no vamos muy bien de pulls, pero bueno, lo que yo quiero es que no se les olvide la idea de reciclar. Reciclen todo esto, hagan feliz a un niño, inviten a sus sobrinos, a sus niños a que vean este lindo arte, de que no solo es la carta, no solo es lo que vale, que los inviten a ver los colores, a ver las ilustraciones, a que disfruten más allá de solo sacar una carta a cara. Sí, de saber, bueno, miren esto, es que miren esto, miren este contraste del holo con la carta, muy linda, parece muy linda. Y tenemos un Sunflora divino. ¿Y qué hay por acá atrás? El Zapdos. Miren, es que miren eso. Es que no pueden decir que no pueden pasar tiempo mirando y observando solo los artes. Solo así, disfrutando. Imagínense a su niño, o a niños en general, tratando de copiar todo este arte, toda esa ilustración. Y pues que puede ser una inspiración para muchas cosas. Puede ser un entretenimiento. Y es que miren esos colores. Muy lindo. Muy bonito. Sí, miren esos colores y pues de ahí puede salir algo muy chévere. Sí, una inspiración para, ustedes nunca saben, un niño, ustedes mismos. Voy a dejarte Charizard de últimas y vamos a hacer en este orden. A ver, este y este. Creo que esta es la primera vez abriendo Obsidian Freeze para el canal. Ortega. Es que este es shiny. Parece shiny, ¿no? Muy bonito. Ok, otro. Oh my god. ¿Ratini? No. Tenemos nuestra taza de té de la Cenicienta. A ver, Altarina. Ok. ¿Y qué? Ustedes ya saben, Charizard siempre me sorprende. Tenemos a Charizard allá.
Así que este va a ser la sorpresa. ¿Y qué les dije? Vea, energía de fuego. Invocando al Charizard. Y bien. Oh, ok, Limora EX. No es un Charizard, pero es un Pool. A ver. Hace poquito ya abrimos uno de estos, ¿no? Abrimos un ETB Stellar Crown. A ver, vamos a usar con repetidos. Ajá. Aquí por este ladito, por este ladito. A ver. Tenemos nuestro código. Miren esa hermosura. No, qué carta tan linda, weón. Oh, no, qué carta tan linda, parce. Ahí atrás se ve algo. Esperemos que sea algo mejor, brillante y bonito. Porque, ¿por qué no? Acá nos gustan las cartas brillantes y bonitas que les dije. Vamos por acá a ver qué tal, Y nada, pero ¿qué les dije? Miren esto. Segundo pool de nuestro Stellar Crown. Ay, parce, ahí sí que no. Nuestro código al revés, porque ¿por qué no? Spider-Man, aquí nos queremos de Spider-Man. A ver. Vamos a terminar nuestro último paquete de la noche. A ver, muchachos. Ay, perdónenme la vida. Nuestro código. Es por acá. Vamos a pasar este aquí, que ya no sirve para nada, pero bueno. Por aquí. Meditite, Meltan, Scorbunny, Briar, Azumarill. A ver, dame suerte, Eevee. Aquí uno. A ver, 1, 2. No me creas. ¿Qué les pareció esta apertura? Aquí les dejo el total de todo el valor que le sacamos a esta caja. Recuerden que el valor inicial de la caja está en el inicio del video. Agradezco mucho que se haya quedado hasta el final de mi video. De verdad es que estoy disfrutando mucho este proceso. Llevamos casi un mes subiendo videos. No se olvide de pasarse por mis redes sociales. Estoy empezando un challenge, así que espero que les guste mucho. No olvide suscribirse, comentar, dejarme si sea un pequeño comentario. Dígame qué aprendió, qué le gustaría aprender. Y claro está, si usted sabe un dato del cual yo me perdí, déjenmelo en los comentarios. Yo voy a estar leyendo cada comentario. No se le olvide que en este canal vamos a subir videos en español, en inglés. Chao, chao.